Bienvenidos a Telebus. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es Stalin y el otro Redson. Stalin, te realizaré dos sencillas preguntas, pero antes me gustaría dar un pequeño contexto. Por la Guerra Fría, tú y la Unión Soviética tenían como la idea de invadir a otros países para cambiar la ideología y así hacer una potencia mundial. Pero les ofrecías como una idea, una ideología para esto. Y otra cosa era que estaban preocupados por unas de sus fronteras, como lo era Polonia y los países que atravesaban la cuenca del Danubio. Luego de esto me gustaría realizarte la primera pregunta. ¿Cuál era esa falsa expectativa que les ofrecías a estos imperios para poder derrocarlos? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, ya respondiéndote a la pregunta, pues yo sostuve un discurso diferente en el que para combatir a los enemigos del socialismo revolucionario dentro y fuera de Rusia era necesario fortalecer al Estado a fin de proteger la causa. Así el poder pues iba a volver más centralizado. A finales de 1930 yo lancé una sangrienta represión contra quienes yo consideraba potencialmente peligrosos y que podrían impedir la victoria nuestra de la revolución socialista. Por lo que hacia 1939, rondando esos años, la mayoría de los bolcheviques revolucionarios de 1917 que hicieron posible el acceso de poder de Lenin y pues posteriormente el mío, pues fueron exterminados y más de 10 millones de personas pues las habíamos mandado a los campos de concentración. Las principales características de mi ideología y con las que te puedo responder a la pregunta para que te hagas una idea son que mi sistema político se caracterizaba por ser totalitario, basado en algunos fundamentos comunistas que se pueden ver hoy en día. Yo promovía el lema de socialismo en un solo país, que aludía a una sociedad sin diferenciación de clases dentro de la frontera soviética. También creó un Estado con un poder absoluto que acaparó las tierras, las propiedades privadas, los bancos, los servicios, las fuerzas de producción e incluso los derechos de las mismas personas. También controlé los medios de comunicación para censurar toda aquella cosa que yo no quisiera que se hiciera público y así difundir mucho más mi ideología y mostrarme como un líder supremo. Y era tan así que el pueblo me llamaba el gran benefactor o padre. Entonces, como último, también podría decir que pensaba reprimir a quien se opusiera a mi régimen o al que fuera considerado una amenaza a través de miedo, violencia o por el simple hecho de la muerte. Así te puedo responder mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, Stalin, es: ¿por qué tenías preocupación por Polonia y los países atravesados por la cuenca del Danubio? Bueno, ya respondiendo a tu pregunta, en Polonia, en cambio, nunca hubo una resistencia comunista. Es más, la resistencia que hubo, la de Armia Krajowa, era profundamente anticomunista. Fue una resistencia abandonada a los alemanes, lo que suscitó un profundo resentimiento, no solo contra la URSS, también contra los Estados Unidos y contra el Reino Unido. La posguerra polaca vio los más espantosos traslados forzosos de población, y no solo desde la franja ocupada por mí, sino también lo sufrieron los alemanes. Entonces Polonia era esencial para mí y pues era una de mis formas de amortiguador en el caso de que en un futuro Alemania volviera a levantarse contra nosotros, contra la URSS. Por lo que por otro lado, Polonia siempre había constituido una amenaza contra Rusia, de forma que su inclusión en la esfera de influencia soviética era una exigencia de seguridad para que yo no me sintiera capaz de renunciar. Por lo que es imposible saber qué habría ocurrido, qué habría pasado si yo, como líder comunista, hubiera respetado a Polonia. Pero no cabe duda de que el desencadenamiento de la Guerra Fría no se habría producido con la misma facilidad y con seguridad de producirse lo habría hecho mucho más tarde. Todo esto porque Polonia obviamente generaba una gran desconfianza por el tipo de ideología que manejaba y por las diferentes alianzas que se habían intentado con otros países.
Hola, yo soy el entrevistador y el día de hoy vamos a conversar con Redson acerca de su liderazgo como dictador de la Unión Soviética y acerca de los ideales políticos y sociales que se defienden bajo su gobierno y bajo los cuales él guía a una sociedad a su próspero desarrollo. Mucho gusto, Redson, un placer conocerte y empecemos con las preguntas. Listo. Entonces, Joseph Stalin fue un político que llegó al poder como secretario general del Partido Comunista y convirtiéndose así en el dictador soviético. Bajo este gobierno al cual Redson sirvió, Redson se entera de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron bajo este gobierno de Stalin y aún así, al Stalin morir, porque tú tomaste la decisión de continuar con los mismos ideales comunistas, sabiendo que gracias a estos ideales se cometieron crímenes muy atroces y muchas personas sufrieron de manera inhumana y salvaje. Bueno, la respuesta es sencilla y es que yo siempre fui una persona amable y justa. A lo que quiero llegar con esto es que yo siempre apoyé los ideales de Stalin, ya que él creía en el modelo de una sociedad comunista, mas nunca apoyé su trato a los demás como inferiores y sus tratos inhumanos a otros cuando pensaban diferente. Yo nunca hice daño a nadie, incluso si eran anti-yo, es decir, anti-Superman. Además, mi única función en la URS era detectar o prevenir cualquier tipo de accidente o problema. Es por esto que después de que yo llego al poder, decido crear una utopía, es decir, una sociedad que sea lo más parecida a perfecta, con el mejor ambiente posible entre las personas, y uno de mis mayores objetivos ahí era erradicar la violencia en la sociedad. Ok, y vamos con la segunda pregunta. La simbología de la Unión Soviética representa la unión de los trabajadores, ideales los cuales tú defiendes bajo la supremacía y el autoritarismo, al igual que Joseph Stalin, tu antecesor. En este orden de ideas, para ti, Redson, ¿cuál es el significado de los símbolos que defiendes y qué implicaciones tienen estos en el contexto de la Guerra Fría? Para mí, el significado de estos símbolos es un llamado no solo a la unión de trabajadores, sino a la unión de pueblos y regiones. Esto se relaciona directamente con el objetivo de la URS en la Guerra Fría, que es expandirse y conquistar. Pero desde que yo estoy al mando, he cambiado estos dos conceptos por unificar y ayudar, ya que por medio de mi forma de pensar y mi inteligencia, que creo que es, o considero pues que es un poder, he logrado unificar muchas regiones, países, pueblos, sin recurrir a la violencia y sin crear ninguna guerra, erradicando la pobreza, las enfermedades y por consiguiente la desigualdad, creando así la utopía que había mencionado previamente, porque he visto que ya hay un buen ambiente entre personas, que la violencia se ha reducido en una gran cantidad, y esto es un buen resultado, pero desafortunadamente he visto que muchos disidentes, es decir, personas que llegan de otros lugares a territorios pues, de la Unión Soviética, he visto que están perdiendo su libertad individual, ya que viven en un modelo social y cultural que ellos no comparten, en el que no se sienten bien. Entonces tienen miedo de decir que no están de acuerdo con lo que viven día a día, porque de pronto la sociedad los puede llegar a reprimir.